Solo hay un ser por encima de los dioses en el rol, y este ser posee grandes cualidades y habilidades. Es temido y a veces odiado, inclusive amado. Sean bienvenidos a Off-Roll, el podcast donde cada semana les contaremos algo relacionado al rol y demás temas. Tienen iniciativa, que esto está por comenzar. A lo largo de la historia del rol en general, han existido distintos tipos de masters, y la pregunta que siempre nos ha acechado a la comunidad: ¿cuál es el mejor? Esto siempre, como digo, nos ha acechado y evidentemente a veces incluso ha creado algún tipo de problemática. Obviamente cada quien decide qué hacer con su vida y cómo masterear, cómo hacer la labor del máster. Dependiendo de cómo se sienta cómodo la misma persona o cómo sus jugadores estén acostumbrados a él. A lo mejor tiene un grupo seleccionado, pero eso es otro tema. Pero lo bueno de todo esto, de este dilema, es de que hay una base en la que todos estamos de acuerdo. Es por eso que hoy les hablaré de la labor del máster. Como siempre, me acompañan mis grandes amigos. A mi diestra, Cristian, creo que sí estoy señalando bien. Arriba. Eso creo. Arriba. Sí, en fin. Sí, está señalando bien. Bien, buenas a todos. Sean bienvenidos. Bienvenidos. Es que me convertí en nada vez. A partir de ahora me ve así, porque tengo muchos dineros. Che persas del ortos. Te compraré, Cristian, con 2 vacas y 2 gallinas. Y unas cabras. Y unas cabras. También tengo cabras. Ya mi siniestra, que se está riendo mucho ahorita mismo. Bufón. ¿Qué tal, Bufón? ¿Cómo estás? Estimados. Estimado. ¿Eso me entendió? Estimado. No, se te escucha Estimados. otra vez. Creo que es porque tengo que entender esta cosa y por lo menos internet. Sí, bueno, lo haces a lo largo del... a lo largo de esta cosa. No le voy a prestar atención, pero parece que tú eres un vestido. Y es una camisa. Sí, es una camisa. Nosotros venimos aquí bien informales para los que nos están escuchando en Spotify o en otras plataformas. Cristian y yo estamos lo más informal posible y Bufón se trajo una camisa de cuadro. Bueno, no lo más informal posible. Cual a veces sale con camisilla, pero hombre, Sí. informal. Digan que no he salido en pijama. ¿Has salido en pijama? ¿Te he dado cuenta? No. En algunos streams sí he salido en pijama. Hablando del podcast, pero... O sea, no del podcast, obviamente. No vayan a buscarlos en Colando. Como he dicho, la labor del máster es algo que hasta cierto punto la mayor parte de la comunidad estamos de acuerdo. Un pequeño disclaimer. Quiero hacer un inciso y es... Jódete, Cato. Che, 2 vacas, para joderte, hijo de puta. Que 2 vacas no es suficiente, es mucho por mí. Ese era tu inciso. Sí, ese era mi inciso. Tan relevante como su opinión, señor Cristian. En efecto, tan relevante como tu opinión, Cristian. Efectivamente. A ver. Déjame ajustar tu millón. Lo hicimos para el tema, me siento orgulloso. Así ya no los veo a ustedes, pero veo el chat. Así que no me vea yo, pero los veo a ustedes y el chat. Un pequeño disclaimer. Quiero recalcar que ninguno de los presentes de estos 3 chiflados que estamos aquí somos autoridades en la materia, como siempre lo decimos en todos los episodios. Como bien he dicho, somos 3 locos que nos gusta hablar demasiado. ¿Y el rol? Y el rol también. Que básicamente es hablar. Entonces... Exacto. Bueno, hablar de una forma más teatral y escénica, pero a fin de cuentas es hablar. Es hablar. Llega el rol escrito y ¡pum! Bitch. Eso no es rol. Lo que ha dicho. Eso no es rol. Es como la Inquisición tratando de quemar o destruir las religiones. En efecto. Recordemos que
Game Master o director de juego, o por sus siglas GMDJ, es alguien que lleva la labor principalmente de dirigir el mundo según las leyes del mismo. Aunado a esto, llevará la historia de los personajes, en general la historia que se ha de vivir. La historia que se ha de vivir. Escrita ya sea por él, que forma parte de un poco de la labor, o por otro autor. Se pueden encontrar múltiples módulos en internet o en grupos sobre esto, sobre historias que puedes jugar, que puedes interpretar, etc. Esto es lo principal, como bien he dicho, porque obviamente si no va a dirigir, si no va a cumplir esa función, entonces ¿qué está haciendo ahí, no? Después te vas a olvidar. Ese ruido. Buen regaño, bufón. Te estoy pidiendo que hagas. Problemas técnicos. Exacto, sí. Mis disculpas. Si quieres ver, güey. Ya, sí. No, es algo que tengo que hacer. Está al lado mío. De hecho. Listo. Siga, señor Juan. Continúo. Después de esa pequeña interrupción matriarcal. Quizás este punto suene sencillo, pero siendo sinceros, y los que estamos aquí, los tres que estamos aquí, que mínimo hemos tocado un poquito el ser máster, es complicado en un inicio, y es complicado dominarlo. No es algo que se llegue de la noche a la mañana, como todo, ¿no? Y principalmente lo complicado es de que la labor se divide en tantos puntos y pequeñas cositas que prestarle atención a todas, pues, a lo mejor puede llegar a ser un poco complicado. Si le prestas demasiada atención a uno, se te va un aspecto, etc. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, es una labor bastante complicada. Es que sumar la memoria de todas partes escritas, interpretación, ambientación, improvisación, son muchas cualidades y características que es muy difícil potenciarlas y reunirlas para poder desempeñarlas bien. En efecto. No sé, sí. Sí. Es complicado. Por eso casi nadie quiere ser máster. A ver, no diría que casi nadie, pero la mayoría de personas se rinden, ¿no? Medio camino. o se rinden o deciden simplemente, o más bien prefieren ser jugadores. Porque a ver, si es algo complejo. Porque todos los temas que hemos hablado hasta ahora, y muy probablemente muchos de los que hablaremos, son responsabilidad o parte de la responsabilidad del máster. El máster, ajá, exacto. Claro, porque la ambientación, la interpretación no. Ok, porque, bueno, que también, porque los NPC que controla tienen que interpretarlos. Tiene que ver con NPCs, con enemigos, neutrales, ambientación, historia, misiones, o hasta los objetos, hasta una cuchara que puede estar en un lado, tiene que estar pendiente el máster de todo eso. Porque es, digamos, es el creador del mundo, es el que les muestra el mundo a los jugadores. En efecto. Y se hace aún más difícil cuando los jugadores no, porque los jugadores son impredecibles. Entonces tienes que tratar de predecir lo que muchas veces es impredecible. Sí, claro, y digo, un ejemplo que yo muchas veces doy es el de una obra. De una obra o una película que no tiene un guión. Existe un pequeño guión, pero como bien ha dicho Cristian, las situaciones son impredecibles, cómo van a actuar tus jugadores también es impredecible. Entonces, normalmente lo que se hace es se escribir, este es otro punto que ahorita vamos a tocar, un pequeño guión, y ya sobre eso vas construyendo la historia en vivo, por así decirlo, a la mera hora, dependiendo de qué realicen tus jugadores. ¿De qué te ríes, güey? Por dos. Es una anécdota. Creo que Cristian ya la sabe. ¿Tú no lo cuentas?
Si vas a contar otra vez la misma Pues- que ya hemos dicho, pues... Sí, es cierto, sí, ahí olvídalo. ¿Cuál fue? La del tipo que matamos porque nos estaba tocando las pelotas. Ah. Y este tipo empezó a buscar en hoja y decía, tenía un futuro preparado para ese personaje. Ah, ya. Ok. También sobre algo relacionado con esa anécdota vamos a hablar. Procede. Ya. Estaba liberando un poco de gas en el sistema. La redacción de la historia, como bien he dicho, es un punto importante. Porque sin ella, obviamente, no hay que jugar. No hay un por qué hacer las cosas. Como bien, no hay nada que hacer sin ella. Y aquí es donde vengo. Donde vuelvo a decir lo que ya he dicho. Hay distintos tipos de masters. Los que se esmeran lo suficiente como para escribir toda una historia tipo Tolkien o cosas así, o Señores de los Anillos, Tolkien, o Star Wars o de ese tipo de cosas que redactan hasta subtramas, caminos secundarios, personajes secundarios, redactan todo muy bien. Y en contraparte, en el otro extremo, totalmente apartado de ellos, estamos los que escribimos un pedacito así de historia y lo demás lo improvisamos. Los que escribimos poco de historia y lo demás improvisamos, somos la mayoría, porque es más fácil, debido a lo mismo de que es impredecible los jugadores. No sabemos qué van a hacer. Si escribimos toda una historia, caminos secundarios y todo eso, se los pueden pasar por el arco del triunfo. Sí, es que eso justamente iba a decir. No es que sea más fácil. Es que, a ver, si tú comienzas siendo máster y tiras hacia el lado de ser del extremo de ser como Tolkien, de tratar de tener todo bien hecho y las descripciones súper grandes, puede que te lleves una gran decepción cuando los jugadores de repente no encuentren esa carta que los llevará hacia una side quest que les permitirá tener un arma que les servirá para un futuro dentro de la historia. Entonces, claro, o sea, es algo que o a la buena o a la mala. A la buena es no viviéndolo, pero sabiendo de experiencias de las personas, o a la mala, viviéndolo en carne propia, uno aprende a digamos, no dar por sentado que los jugadores van a hacer algo. ¿Qué digo? No solo es cuestión de que no encuentren esta carta, sino que la encuentren y les valga 3 kilos, ¿no? Sí, de hecho, también un buen punto. ¿Se me escucha? ¿Bien? ¿Se me escucha? Sí, más o menos. No, sí. El tema es que para eso yo no escribo tanto, pero tampoco hago 3 líneas. Yo lo que suelo hacer es una esquema con posibles rutas que podrían tomarse de acuerdo con las acciones de un personaje. ¿Tú de qué te ríes, Cristian? De que a veces se escucha la verga. Sigue No, bueno, que te diga Cristian. No, dilo ahora. Dilo. Ya lo dije. Se te sigue trabando a veces. No, que te escuche bien. Bueno, eso. Yo suelo hacer esquemas. No sé si alguien más lo hace. Probablemente sí. Eso. Pueden continuar, por favor. Gracias. Sí, eso también es una forma de tener posibles alternativas por lo que puedan hacer los personajes. Sí, claro. Y eso es el punto medio que a mi parecer es lo más óptimo. El punto medio entre ambos extremos. Como bien dicen, escribir bastantes cosas, esmerarte escribiendo tu guión, pero no al punto de hacer una novela, ni al punto de improvisarte todo en el momento. Pero bueno. Obviamente va a depender la historia, la redacción de la historia, en base a los personajes. Y como toda buena historia, necesita personajes, los mismos, principales y secundarios. Esto ya parece una clase de literatura. Ahorita dices oración, la oración consiste en sujeto, verbo y predicado. Consiste en sujeto, verbo. La oración aquí escrita consiste en sujeto, verbo, predicado.
Háganme 3 oraciones similares. Traumas del liceo. Traumas de la infancia. Oh, Dios. Sí. Recuerdos de Vietnam. Bueno, eso, personajes principales secundarios. Los primeros en el rol, por lo general, al igual que una obra, tienden a ser los mismos actores, los mismos jugadores. Obviamente hay casos especiales en los que no todo es una regla a seguirse al 100%. Y como bien digo, estos personajes principales necesitan antagonistas. Necesitan gente que se interpongan en su camino del héroe. Por lo que estos personajes secundarios, estos personajes antagonistas, inclusive personajes secundarios, que les ayuden o que vayan en contra de los héroes o de los protagonistas, entre comillas, todos esos necesitan una historia, una motivación. Principalmente los antagonistas, los enemigos principales. Los demás pueden ser carne de cañón y listo, simplemente sin más, ¿no? Unos bandidos cualquiera. Si le quieres meter más juguito al asunto, pues queda perfecto, Y estos... A ver, Ajá. cuando de hecho a los personajes, a los antagonistas, a los secundarios, les creas unas historias que se entrelacen con las acciones o las historias de los personajes principales, que serían los jugadores, por lo general son los jugadores. Digo por lo general porque no puedes estar 3 horas jugando una partida hablando de otros personajes y yo decir, bueno, ustedes entran aquí. Claro. Pues de hecho da como, ¿cómo decirlo? Como hacer sentir al jugador aún más inmerso dentro del mundo, porque le das como esa sensación de que sus actos, que lo hacen, tienen consecuencias. Sí. Y los personajes secundarios, como iba a decir, obviamente, aparte de ser escritos por el máster, son interpretados por el máster. Y aquí viene, este es el segundo punto. El hacer las personalidades, distintas personalidades, o bueno, sí, matices a cada personaje mínimo principal, o más bien, más que principal, importante dentro de la trama, para que los jugadores lo puedan reconocer fácilmente. Esto es un extra que se le puede dar, no es ley, pero lo que sí es ley es de que el máster tiene que interpretar a los personajes no jugadores. Mientras un jugador solo tiene que interpretar un personaje, A veces dos. hay como exacto, a veces 2, o bueno, a veces X cantidad. No es muy común que sean más de uno. A veces Lo más común es que a veces sea hay un solo. personaje que tiene TID. TID. Trastorno de disociación, no sé qué. Lo de tener distintas personalidades. Ah, vale. No, Pero o sea, sigues interpretando a alguien con las mismas capacidades, solamente que le cambias sí. ciertas. Pero son de distintas personalidad. personalidades. claro. Pero lo que Claro. lo más común es que sea un personaje. Una sola personalidad, un solo personaje. Lo más común. Ahora, si ya de por sí a alguien puede complicársele interpretar a su personaje, ¿cuánto más complicado puede ser el máster tratar de interpretar decenas, quizá si se pasa un poquito de verga, cientos de personajes, Soy yo. dándole una característica distintiva a cada uno? Sí, Se es mente complicado. Es muy complicado. Sobre todo porque, o sea, a ver, los jugadores, es que no solo los jugadores, tanto los jugadores como tú, de ese granjero que vieron al principio de la historia, no se van a acordar estando a mitad de ella. Ajá. Entonces, es ahí el complique. En efecto. Bueno, ¿qué iba a decir? También uno aprovechar de que, bueno, ¿cómo explicarlo? Y aprovecharse el hecho de que
que realmente los jugadores no se van a acordar de cierto personaje, o sea, incluirlo, mantenerlo, recordar que está ahí, y en ciertas ocasiones, no sé, oír hablar de cierto personaje que no sea tan relevante. Como O, cierto no sé. personaje que su nombre significa salud. ¿Verdad, Cristian? Ya, pero es que obviamente lo recordamos. O sea, Claro, no olvidar. claro. ¡Gol! Porque, o sea, obviamente se generó el momento de que su nombre signifique salud y todos cuando pronunciaban el nombre de él bebían. Entonces, También pasa eso, de que, por ejemplo, precisamente en esa partida, ese personaje que no fue nada relevante o no ha sido nada relevante en la historia, es secundario Lo re- totalmente. lo recordamos muchísimo, pero un tipo que está viajando cercano a nosotros, a mí se me olvidó el nombre. En efecto, o sea, y que Sí. no puedo hablar mucho de esa partida porque evidentemente está presente un jugador. Pero bueno, Lo siento. continuemos. Otra cosa que el máster tiene que hacer es adquirir el conocimiento necesario para sobre el juego al que estén jugando, es decir, el sistema de rol en cuestión. Esto más que nada porque sin los conocimientos de cómo funciona el mundo en el que está será más complicado la labor de llevar dicho mundo. Y afectarías varios elementos de la mesa como la inmersión, aparte de que hay que tener una coherencia narrativa y mecánica con las acciones que se suscitan durante la partida, o las partidas. Es decir, no sean flojos y lean el manual. Te digo por experiencia. Lea. Por dos, estoy haciendo una partida de D&D sin idea de Dungeons and Dragons. Divida de tiempo para leer porque hay manuales que son muy largos. Sí, obviamente. Muy Anima. largos. Anima. Pathfinder. ¿Cuál otro? El vampiro. Fate. Ah, no, ¿verdad? Fate es un librito Ah, de no, 3 no, páginas. no. Por eso lo quiero jugar. Ese sí me lo leería completo. También hay, Pero es que Fate es hay sistemas que incluso el... Dale, Fate, Bueno, prosigue tú. Fate es puro homebrew. Puro hecho en ¿Cómo es? casa. Para o sea, normies. ajá, no para normies. Fate tiene puras mecánicas que van creando la propia comunidad, güey. Sí. Pero, Hay un sistema bastante interesante. ajá, termina. Dale, sí. No pongas esa cara, termina. Termina. No, adelante. Continúa. Adelante, termina. No, continúa tú. No, continúa tú. No, continúa. Voy a continuar con el tema, Hay que mencionar que también hay sistemas que incluso su manual y su ficha es una sola página. En teoría no tienen, ya sé que se me entrecorta, no tienen como tal una ficha, sino que te dan para dar un conjunto de características que vas a ocupar. Por ejemplo, no recuerdo Dream cómo se llama este juego, pero Dream Riders también. Pero es que Dream Riders es una expansión de D&D, si mal no estoy. No, güey, esa parte. Sí. No sé si lo agarraron de base de D&D, pero es totalmente aparte, güey, el Dream Riders. Ah, bueno. en manuales súper cortos y yo creo que esos son los que uno debería jugar para empezar al rol. Porque, Sí. no lo sé, Dungeons Sí, and Dragons en la quinta edición también puedes empezar, pero igual es mucho más recomendable el Fate, aunque no A ver, sea tan- ¿qué otra cosa? Si alguien de los que nos está escuchando o viendo quiere entrar al rol, les doy un consejo muy sabio. Aléjense de Anima. De inicio. De inicio, aléjense de Anima. Y para toda su vida. Aléjense de Anima, no... No lo sé, vinimos de un servidor de rol que juega principalmente anima, así que A ver, Bufón, Pero- convivimos es que- con eso todos los días. Bufón, o sea, Pero a ver, yo es quiero, que- yo quiero justificarme un poco y decir el por qué estoy tan dañado de la cabeza. Empecé jugando Anima. Yo tuve que aprender todo el sistema, yo solo.
Yo solo, y tuve que ser máster desde mi primera vez que jugué rol. Entonces, dolió. Ese fue Moby, también. Y velo, Sí. está dañado. Hasta se hizo moreno. Pero sí, o La sea, a ver, cabeza, el cuerpo. Anima no es que sea el manual de rol o el sistema de rol más Más recomendado sencillo. para iniciar. Sí, Porque no es que sea tan sencillo. Es sencillo si tienes a alguien que te enseñe. Como todo. Y aún así es complicado. Y aún así es complicado. Sí, es muy extenso. Mira, Es miren, muy extenso. miren, en general- Necesariamente extenso. en general, Sí. lo más difícil de anima se lo lleva el máster. O sea, ustedes no se preocupen. Lo más difícil del rol se lo lleva el máster. Ustedes como jugadores no se preocupen. Jueguen y disfruten. Dejen que sufra su Por máster. eso casi todos se rinden como máster. Por eso es que en Anima no Ahora. encuentras tantos masters. En Anima no encuentras tantos masters y por eso si haces una partida de Anima y buscas en servidores de Anima jugadores, te llueven fichas, te llueven propuestas y solicitudes para entrar a tu partida. Claro, digo, porque pues sobre todo para principiantes, porque los masters de Anima que yo he visto, por lo general son campañas súper idas de la cabeza. Sí, a lo mejor porque les gusta el power boosting, ¿no? Pero bueno, La sobrenaturalidad alta. sí, tener personajes superpoderosos y etcétera, pero a mí me gusta construir. Las fantasías épicas. Sí, Las y fantasías épicas aquí, sobre todo. habiéndonos salido del tema, volvimos al tema de la labor del máster, que es lo bonito, porque también esta parte forma parte de lo que tiene que ser un máster. Aparte de organizar la partida y describir la historia, planear qué rubro van a jugar, si van a jugar con personajes de un poder inmenso, o van a jugar con personajes normis que van a ir creciendo poco a poco durante la partida. Todo esto lo tiene que decidir el jugador, el máster con los jugadores. Si es un grupo ya establecido y dicen, oigan, vamos a hacer una partida. Yo soy el máster, ¿qué quieren jugar? ¿Destruir bichos de nivel 8000 y dioses? ¿O ser unos granjeros que apenas se están metiendo al mundo de la aventura? Y también depende de ambientación y de la temática. Que obviamente no es lo mismo jugar como unos pueblerinos o jugadores en el juego de Omerta que, no sé, ser guerreros simbos antiguos en el de Dungeons and Dragons. Claro. Obviamente, Sí. o estar en una nave espacial con un alien acechando. De hecho, es que también creo que eso representa mucho lo que he visto yo, por lo menos en Anima. En Dungeons and Dragons no he tenido la posibilidad de jugar mucho, pero en Anima lo que he visto es que generalmente solo hacen campañas cortas. Es muy común ver one shots, una aventura que sea, por ejemplo, un módulo, que para que no entiendan, un módulo es una aventura a corto plazo, y no campañas largas. Sí, gracias por la aclaración. No está tan loco de la cabeza para hacer una campaña larga en anime. Hola, soy ese loco de la cabeza. Oh, pero Espera, ¿dónde es que Sí, estás? ahí, ¿Aquí? ahí, Simón. sí, ahí está. No te Ah, puedo, joder. no te puedo tocar el dedo, pero sí, aquí ando. Hola. Él y diría que yo también, aunque tengo una partida pues hace 2 años, pero Mira, técnicamente es una campaña larga. Mira, en cuestión de anima, a mucha gente le cansa rápido el estar todo el rato con las reglas. Con las reglas que en anima son muy estrictas las reglas. Es muy y estricto abundantes. y abundante. O sea, en plan, aguánteme tantito. Vamos, Koala, tú puedes. Intenta estornudar. Vamos, koala. Vamos, koala. Vamos, koala. No, estoy buscando unas hojas para los que nos están viendo. Ah, Para los que nos están viendo, en su tiempo yo imprimí unas hojitas que no se han de ver por el La filtro verga. que tengo con el Nvidia Broadcast.
Y justo ahora no me deja desactivarlo, genial. No, pero lo puedo bajar la intensidad. Descargué estas hojitas. Que, bueno, para los que nos están escuchando, perdón. Pásense a YouTube. Un ratito nada más para ver esto. Un ratito nada más para ver esto. Y literal, Salud. son todas estas hojas. Sí, es un libro de qué? ¿10 páginas? ¿15 páginas? Como unas No, 15, 30 20 páginas. 15, 30 páginas, por ahí. más o menos. es eso? Es un bonche bastante grande con todas las reglas, las tablas de reglas de Anima. Todo está aquí, todo. Tiendas, cuánto cuestan las armaduras y todo lo tengo aquí. Y es un bonchezote bastante grande y considerable. Y es que llega a ser bastante tedioso utilizar Anima al pie de la letra. Y esto no es bastante tedioso. no es ni la mitad de las cosas que debes leer de reglas. Grosso. Y hablando de reglas, Imagínate, o sea, estas mismas no se han de llevar al 100% todas las veces. Porque como Masters también tenemos que sacrificar de vez en cuando la mecánica en pos de la narrativa. Que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí, para contar una historia, ¿no? O en pos de tu salud mental. O en pos de tu salud mental para no estar buscando en esas hojas. Y, o sea, aquí sí... es demasiado tarde para cuál. Aquí sí digo que no, sí, es demasiado tarde para mí. Al 100% nunca lleves las reglas. Esto sí es un consejo de un máster ignorante, de un director tonto, loco, no sé cómo me quieran llamar, un principiante, como ustedes gusten, alguien que no sabe del tema, Inculto. un inculto. Pero no lleven las reglas al 100%, también es tedioso. Porque muchas veces va a quedar algo muy bonito, va a quedar un momento muy bonito en la narrativa. Que dices, bueno, va a cámara. Te doy chance de hacer esto que quieres hacer. Va en contra de las reglas. Pero soy el máster. Me las paso por el arco del triunfo. Básicamente. El máster, el sistema es la base. Y el máster en la partida es el dios que toma esa base y hace lo que quiera con ella. Sí, Puede claro. utilizarla toda, puede utilizar la mayoría, 50%, o directamente puedes echarlas todas y solo quedarse con la ambientación del sistema, del manual, pues. En efecto, al fin y al cabo somos los directores de la película. Bufón. Sí, estas situaciones se ven ya da sentados que tus personajes pueden, tus personajes de tus jugadores pueden hacer algo. Por ejemplo, que van a atrapar a un enemigo por la noche, así de sorpresa. Y ya tienen un sigilo, pero ya deduces que, bueno, son entre varios, así que sí lo van a poder, ya sabes, bloquear. Ajá. ¿Ya? Así que no tiras para algo como combate, por destreza o algo así. Simplemente sigilo. Te sacas la tabla de combate o algo así. Sí, obviamente. Haces ciertos sacrificios. Sí, Y- exacto. Con esto voy a hilar al siguiente punto. Porque muchas veces, y digo, yo fui uno de ellos. Muchas veces los masters piensan que es master contra jugador. ¿Estás silenciado, Cristian? ¿O no hablaste? No estoy silenciado, solo no dije nada. Ok. Es que vi que le pegas a la La mímica. Es que literal esto es... ¡Buah! Esto es... ¡Uah! Le acabo de atinar al clavo más profundo dentro del rol. A la... ¿Cómo se dice eso? La... Un dios sensible. Eso, ¿cómo? La fibra Un sensible. nervio sensible. La fibra, Ajá. Fibras. fibra. Sí, así que masters que me estén escuchando, jugadores que me estén escuchando, yo sé que mínimo alguna vez se han topado a un master que va en contra de ustedes al 100%, y mis jugadores iniciales saben eso. Pero
su único enemigo en el rol, Son los su dados. único enemigo deberían ser los dados. Los dados. No debería. El único enemigo de todos los jugadores de rol hasta Masters son los dados. No, dijo debería por el hecho de que los Masters, hay Masters que tienden a ser enemigos de los Sí. jugadores. Sí, jugadores de los mismos jugadores. O sea, está el lado bonito y está el lado no tan bonito. Claro, o sea, mira, algo que te Toda la digo vida. es que yo tengo mi partida actualmente y yo digo, mira, yo elige a Eddie, un amigo de nuestro, le dije, rompiste esta mierda, ok, rompiste la partida, pero no importa, no les voy a cambiar los enemigos que tienen, no, va a estar perfectamente igual porque me estoy atendiendo a una campaña que ya estaba hecha y yo no voy a hacerlo, se va a contar la historia. Se la pasan muy rápido, ok, pues ni modo, o sea, la rompieron. Eso fue fallo mío porque debí haber controlado a los jugadores, pero vale. Mi fallo, lo asumo y lo acepto. Verde, para que... pequeño inciso. Para que sepan más o menos cuánto calor tengo, ya me eché 1 litro de agua en menos de 30 minutos. Tener que ir al baño pronto. En efecto. Eso significaría que sí. Eso significaría corte cuando edite esto. También. Como bien les decimos, no es ir en contra del jugador a full, o sea, no. Si cometiste un error tú, fue tu error, adelante. Y ves cómo lo enmiendas poco a poco, ¿no? Hay que trabajar en conjunto para lograr el fin al que venimos, divertirnos y contar una historia. También te digo, tú eres el que cuenta la historia. No debes ser enemigo de los jugadores. O sea, deberías contarles la historia. Oye, ahí se ve cómo se me viene el abanico. En fin, contarles la historia. Los jugadores, lo digo porque pues yo tiendo a ser así. Cuando estoy mal, o sea, cuando veo que estoy muriendo o un enemigo está complicado y de repente salgo una muy buena tirada y, por ejemplo, one-shoteo a un enemigo, yo me alegro y lo celebro y pues digamos a veces caigo en el burlarme, por así decirlo, porque en broma, en plan, porque digamos yo tiendo Porque mucho estás a... emocionado, o sea, Porque tiendo mucho a ser casual con Es el natural. Master. o sea, estabas a punto Es la morir euforia de y- sobrevivir a... Sí, claro. Entonces, Master no es para picarte con tu jugador si te hace esto. Obviamente, si ya te lo está haciendo, digamos, de forma muy burlona hacia ti, haciéndote, siendo despectivo contigo, ya es diferente. Que también obviamente Y hay ella, que tener en cuenta si en primera son amigos de antes y si se llevan pesado, ¿no? Por ejemplo, Cristian y yo nos llevamos pesado. Exacto. Entonces, yo ya sé que si en cualquier momento le mando mensaje a Cristian, él me va a hacer burla de cualquier cosa o me va a intentar molestar y viceversa. Entonces, si es así, pues obviamente si se euforiza, por así decirlo, por haber sobrevivido a esa batalla, lo voy a dejar adelante. No me voy a sentir mal. Exacto. No es para que... Bueno, de eso también depende un poco disculpas, es Cristian. No, dale. Depende también un poco de la confianza entre los jugadores y su máster. O sea, igual se pueden decir algunas cosas es que no les importa, como ustedes. Claro, y si no, pues hablas con ese jugador después y le dices, mira, la verdad es que me incomodó esto, y ya, pero no es como para que te desquites con su personaje o algo así, porque Sí, no. volvemos al hecho de no eres el enemigo de los jugadores. O bueno, la idea no es que seas el enemigo de los jugadores. Siento que con las anécdotas que he contado no, como que es un poco de hipocresía. Mía. Hipócrita. Bastante por lo que he alcanzado a ir. Pero bueno, nada más es contra ese jugador, no contra los demás. Bueno, en teoría no es tan mal, si es como lo planteas, pero Ya, pero bueno, X.
Ya no soy el mismo. Pero, Una semana he cambiado. Me he cambiado. evolución del personaje. Fui ¿Cuál es un tridimensional? fui a MA, Masters Anonymous. Este... y es eso, o sea, hay que trabajar para que se cree entre todos, entre todo el grupo, Master y jugadores, una historia que sea memorable y que el día de mañana que nos encontremos o que hablemos, oye, ¿te acuerdas de la partida tal que hiciste esto y que yo no supe cómo contestarte y te metí otros 2 enemigos porque dije, bueno, querían pelea? Sí, claro, ese ya es otra historia. O sea, dependiendo de cómo los jugadores y el máster propongan la partida, de si es una historia o si es que quieren irse a darse vergazos contra monstruos Claro. muy fuertes y retadores, pues ya Claro, es claro. diferente. Ponemos mucho de ejemplo últimamente la partida que nos está haciendo streaming, porque es la beta, la partida que dirijo yo y que juega Cristian. La partida de... La última partida, la de la semana pasada, uno de los jugadores me dijo, oye, tengo ganas de partirle la cara a unos enemigos. Y los demás la apoyaron. Y dije, bueno, les voy a poner enemigos. Quizás me pasé un poquito. Y yo creo que el otro jugador lamenta mucho haber apoyado a ese otro jugador. Y creo que me pasé Porque lo que hizo el señor fue que vio, bueno, el challenge rate técnicamente sería de nivel 2 contra nosotros. Ok, está bien. un challenge rate con momento diccionario. El challenge rate es por una estadística interna de los masters que tenemos que tener en cuenta para poder decidir qué enemigos les ponemos a los jugadores, y el conjunto de los enemigos tiene que ser el mismo nivel que el de los jugadores. Es decir, en este caso el desafío de ellos es nivel 2. Yo tenía que poner enemigos que en conjunto dieran 2. ¿Pero qué hice, Cristian? Pero, ¿qué pasó? Puso un enemigo que el challenge rate de ese enemigo era nivel 1. Pero no puso 1, puso 4. Entonces, claro, eso no es un challenge rate de nivel 2. No, eso es uno de nivel 4. Entonces nos terminaron rompiendo la cara a todos. Un jugador se quedó sin mano. Bueno, un personaje se quedó sin mano. Sí. El jugador no, espero. Nice. Broch. Y era un arquero, que es lo mejor. Y además de eso, casi morimos. Pero no murieron. Gracias a los dados saqué 2 tiradas buenas en un momento crucial y logramos salvarnos. En efecto. Y Aquí nos damos cuenta que Ajá. Termina. los dados tienen el poder del máster a veces. Sí. Ya, Todos son casos. Y aquí es donde vuelvo al punto de que el chiste es contar una historia entre todos. En ese caso yo me pasé de lanza, lo admito. Crucé un poquito la raya. Crucé un poquito la raya, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si a uno de ellos lo terminan matando? Bueno, si uno de ellos, si en general la partida está en peligro de morir todos. Oye, qué dato curioso. El personaje que casi se muere es el del jugador que quería darse putazos contra los monstruos. Y fue el que terminó carrileando, güey. Les metió un tractor, un camión, un 4x4 de carry. No fue cualquier carrito. Yo también hice. 2 misiles, man. No, Sí. las manos mágicas, las manos ardientes. Así cierto, que quemaste el barco, pero bueno. Salud. O sea, yo ahí admito, como máster, admito mi error. Y cómo lo pudiese haber enmendado, tenían más barcos alrededor, con personajes no jugadores. Y algunos eran sus aliados. Bueno, son sus aliados. Entonces,
Se pudieron haber acercado, pudieron haber saltado y apoyarlos. O incluso al mismo personaje no jugador que llevaban ahí, que es un poquito inútil porque no conoce bien sus poderes aún. Y no sabe pelear con espada, entonces... Más que nada por eso es inútil, Cristian. No porque no lo quiera utilizar. Que espérate que nos estemos muriendo para usar sus poderes. Es que entra en un estado de euforia, güey. ¿Qué quieres que te diga? Entonces... De inconsciencia temporal. Y ahí entra lo que ya hemos hablado, ya hemos mencionado alguna vez, el Deus Ex Machina. Que su traducción, literal, sería como el dispositivo para hacer cumplir la voluntad de Dios, por así decirlo. En este caso, el Dios somos nosotros. Deus Ex es como Dios lo quiera, por así decirlo. Y Había otro término que era como menor, pero no lo recuerdo ahora mismo. Te lo traigo para la próxima. ¿El Plot Device? No me acuerdo. Te traigo para la próxima. El plot Pero es como device, no llega a ser un Deus Ex, sino algo más fundamentado. un plot device. Creo. Es decir, un dispositivo para generar plot twist. En este Supongo. caso el plot device hubiese sido o bien el NPC que llevaban a bordo o uno de los aliados. Está fundamentado el tomar esa acción para salvarlos y es un pequeño plot twist porque todos están pensando de que ya van a estirar la pata. Ya la palmaron. Un Deus Ex Machina sería un ángel salvador que caería del cielo con rayos y una espada de fuego dispuesto a salvar a sus patéticas vidas. Claro, o no tanto como eso, a lo mejor un ejército aliado que no tiene por qué estar ahí, pero el Master decidió cambiar el rumbo para que los salven a ellos. O sea, algo que no está fundamentado en lore, que lo salve. En general eso sería el Deus Ex Machina. Y a veces como Master tenemos en nuestras manos la necesidad de hacer un Deus Ex Machina o de hacer uso de un Pro Device. O de hecho, ignorar reglas a veces a veces es un Deus Ex Machina. Ajá, y Yo, relacionalmente. Yo en un momento en la primera sesión de una partida maté a un jugador. Directamente le pegué tan fuerte que lo maté. Porque en Anima, cuando caes con 0 de vida, entras entre la vida y la muerte. He estado casi muerto. Pero yo directamente le pegué tan duro que lo maté. Entonces hice un Deus Ex Machina y dije, no te vas a morir, sino que vas a estar entre la vida y la muerte, nada más. Lo mandó al lobby. Le había desinstalado la vida. Y la devolví. Bueno. Lo mandaste con Dios. Y aparece al lado tuyo, ¿no? ¿Qué traza? Pablo, que estamos muertos. Para evitar los Deus Ex Machina, por eso hay que preparar algunos comodines. O sea, Sí. personajes. Precisamente para eso, perdón, bufón. Pero si te escucha trabado. Gas. Odio mi internet. Para eso, precisamente, está la preparación de la partida, que también es labor del Master, que ya lo hemos dicho antes. Entre ellos están el crear encuentros que sean... Que a lo mejor no les den batalla a los jugadores, o a veces sí, dependiendo. Existe un concepto que ahorita mismo no me acuerdo bien cómo se llama, pero era algo así de que tienes que subir y bajar la curva de la dificultad para que... ¿Curva de aprendizaje? No, la de dificultad. La curva de dificultad. Para que en un momento... Claro. Lo voy a hacer así. Para que en un momento vayan planos, la curva de dificultad esté nivelada, o sea, los enemigos sean de la misma dificultad que ellos, y va a ser un encuentro bastante parejo. De repente que suba la curva de dificultad para que sientan, pues eso, la dificultad de lo que están viviendo, y después baje otra vez, ya sea para generar una sensación de que aumentaron su poder, o simplemente para darles un pequeño respiro. Que baje otra vez la curva, se aplane y suba. La bajas, Digo la que subes como una montaña rusa. No siempre tiene que estar nivelado con los jugadores. Puede estar por debajo de ellos en momentos también.
si lo decides. Preparar un Claro. combate es complicado, Bastante. así que hay que tener en cuenta las cosas. Hoy mismo tuve una partida en la que Eddie era el máster Ajá. y no consideró algo. Entonces, al no considerarlo, una maga agarró y le hizo 790 de daño a un monstruo. Le pegó más de la mitad de la vida porque era de acumulación. Entonces, literal nos hizo un carrito en esa pelea. Pero ¿qué no considero? No considero ese golpe tan fuerte que podía tener. Ya. Suele pasar. Y como hubiera sacado menos en la tirada, casi, yo creo que lo hubiera one-shoteado. Y es que, o sea, todo esto, pues al fin y al cabo, se traduce en cosas que tiene que hacer el máster. Y si eres nuevo y quieres ser máster y a lo mejor te estamos agobiando. Y a lo mejor te estamos asustando. Te estamos también. asustando, ¿no? Pero tú tranquilo, es bonito ser máster. No. Sí. No really. Que sí. No, sí es bonito ser Al máster. menos después de las primeras veces, cuando ya directamente. Al menos después de las primeras veces, cuando ya dejas de sentirlo. Ya, claro. Ya después solo queda el placer. Entonces, Sí, exacto. obviamente el hacer los combates y todo eso es complicado. Y normalmente lo de la curva de dificultad, mínimo yo la utilizo. Si les bajo la curva de dificultad, y esto quizás me estoy arruinando un poquito ante mis dos próximos jugadores de una nueva partida. Cuando les bajo la curva de dificultad, es porque se viene una subida. Es como cuando te dan recursos y municiones en un videojuego. Sabes que se viene lo. Se viene Fuera. el boss. Ajá, exacto. Normalmente yo utilizo la curva de... Uy, sí. Yo normalmente utilizo la curva de dificultad precisamente para dar una sensación de que enemigos que a lo mejor son de su mismo nivel se sientan como más poderosos. Es una falsa sensación porque les bajas la curva de dificultad poco a poco sin que se den cuenta y sientan que esa curva de dificultad es en la que deberían de estar. Les subes la curva de dificultad a la que deben de estar parejos y los van a sentir como si fuesen enemigos superpoderosos. Puedes aprovechar Sí, de la los curva para, dados no también. sé, Los dados también afectan. sí, ¿Qué estabas diciendo? los dados son caprichosos. También, si quieres meter un poco de, creo que esto es más de cola, pero tiene un poco de humillación. O sea, sé que el máster no es el enemigo de los jugadores, pero un poco de humillación para poner así, explicarlo. Bajarle los humos a los jugadores, sí, de vez en cuando no está mal. Sí, obviamente. Todo eso lo decides como máster. Y otra cosa que iba a decir y se me olvidó, no me acuerdo. Bueno, esa. Bueno, continuemos con el último punto. Por último, pero obviamente no menos importante, como máster, como director de juego, te conviertes inmediatamente en mediador ante cualquier situación que acontezca en el grupo. Es decir, tienes que conservar la buena convivencia en el grupo y que todos estén relacionados y se sientan cómodos entre sí. Hay que saber quiénes son los que generan incomodidad en el grupo, quiénes son las personas que generan inoportunios y quiénes no, obviamente. En ti depende qué medidas tomes como máster. Ya sea que hables directamente con él, digas, oye, ¿sabes qué? Estás incomodando al grupo, o le bajas o te mando a volar. Tú decides. O me bajas o te bajas. Hoy no previno eso. Sí. O le bajas. Hoy no previno eso. Entonces, ¿cómo máster eso? Te vuelves en mediador ante cualquier situación que acontezca. Para los que estuvieron en el stream pasado, el ejemplo perfecto En el post-podcast. en el post-podcast del stream pasado fue el ejemplo perfecto.
Un pequeño resumen. Hubo una problemática con con una jugadora y una espectadora que afectó al grupo en general. Y pues obviamente tuve que tomar medidas en el asunto y ya no eran 5 jugadores, eran 4. Ahí lo dejo. Sí, algo similar le ocurrió a Moby conmigo y otro. Teníamos personajes con distintas opiniones, a un tal emperador, y creo que otros fue mejor dialogar a base de pólvora y disparos. Ah, sí, y esto va para los jugadores. Si tú eres jugador y agarras y te largas, así como así, Ah, sí, sí. puedes irte a la reputísima madre. Que ustedes no lo saben, jugadores, ustedes no lo saben, porque no se lo decimos a nadie. Pero entre Masters nos chivamos quiénes se salieron de nuestras partidas, quiénes hicieron algo en nuestras mesas. Nos vamos chivando, o sea, adquieren un tachecito inmediatamente cuando hacen eso. A ver, lo que pasa es que permitirle es muy jugar. feo. Es muy feo hacerlo. Sí, o sea, es que ustedes no lo saben, ustedes neta, los jugadores no lo saben, pero nosotros los Masters, cuando hablamos entre nosotros, nos contamos este tipo de situaciones y ya vamos teniendo un registro en nuestras mentes de quién le hizo tal cosa a tal Master, de quién le hizo tal cosa en la mesa de tal Master. Entonces ya tenemos nuestro registro y ya incluso hay jugadores que están tachados en lista negra. Es en serio. Yo tiendo a He evitar ignorado hacer esa lista negra. Es en serio, Yo he ignorado esa lista negra y he pagado el precio en mi campaña. Es en serio. Ah, Es en serio. no, dícete, hay un par, pero que me estresan un poco. Bueno, creo que es uno, pero va. También depende de cada uno. Claro. Claro. Cada uno también tiene su lista negra. Exacto. Sí, obviamente. A lo mejor a una Pero persona yo no no- le gusta que tengan alguna actitud en la mesa, a otros sí les gusta y lo permiten, o cosas así. Que no es por meter susto ni presión a los jugadores. Solo digo que si ya no quieren estar en una partida, ya no quieren jugarla, Lo pues comenten hablen con el master. abiertamente con el máster o con los jugadores. El chiste es de que Exacto. somos un grupo, güey, y muchas veces terminamos siendo amigos entre la mesa, güey. Entonces, a este desgraciado que tengo aquí a mi derecha, arriba a mi derecha, lo conocí mastereándole una partida, creo. O sea, lo conocí en No, mesa, yo lo conocí en rol, a este desgraciado que tengo aquí. No, mentiras, ni siquiera fue así. Era Moby el que nos estaba mostrando a nosotros. El chiste, te conocí por el rol, güey. Sí. Te conocí por el rol. Y heme aquí soportándolo todos los días. Y al otro desgraciado me lo encontré en el servidor de este menso de acá arriba. Exacto. Me lo encontré ahí tirado. A este desgraciado. Me lo encontré ahí tirado. Habla como si fuera una mascota o algo. Y otra cosa, jugadores. Pero Con el mismo tema. Si ya no quieren jugar una partida, en serio, díganlo. No se vayan directamente, no empiecen a mostrar desinterés. Directamente háblenlo y pues el director lo va a entender, la mesa lo va a entender. Y no te creas la mala reputación. Y listo. No quedas mal ante la gente, nada más. así es. A mí me Es pasó. mejor anunciarlo y conversarlo. Sí, a mí me pasó No, disculpa. de que. No, tranquilo. Que en una partida que estaba con Koala, un jugador no estaba mostrando interés. Koala se lo dijo abiertamente de que no, o sea, la puntualidad había que tenerla, de que adicionalmente no teníamos por qué pinguearlo porque todo el mundo sabía el horario y todos llegábamos. Y este jugador de repente se salió del servidor en el que estábamos haciendo la partida, estando en una partida conmigo como máster. Y yo me quedé como impactado, yo me quedé como que, o sea, ok, está bien. Y es que esas pequeñas actitudes, güey, o sea, te van marcando y como digo, vas a terminar en una lista negra, güey. Una lista negra no escrita, obviamente, pero que obviamente todo el mundo tarde o temprano va a saber de ti y sabe qué acciones haces. Sí, hay bastantes personajillos conocidos en el del teatro. Más o menos fichados, como que los quieren.
Pero bueno, nos salimos del tema. Pero bueno. Este episodio. En teoría no tanto. Este episodio pareció los 7 mandamientos del Master. Las 7 obligaciones. Las 7 obligaciones, sí. ¿Han visto el meme este de que llega un vato con 3 tablillas y dice: atención, atención, he escrito en esas 3 tablillas los mandamientos de nuestro Señor, y se le cae una. Bueno, eran 15, ahora son solo 10, los 10 mandamientos de nuestro Señor. Igual, eso pasó aquí, se me cayó una tablilla y nada más me quedé con 7 mandamientos. Así que, repito, nuevamente, no somos autoridad, solo somos masters, que, bueno, algunos no tanto, ¿verdad, Bufón? Exacto, más jugador que master. En efecto. Pero, o sea, cada quien se acomoda a su manera de jugar, cada quien se va a acomodar con el máster que le guste, cómo hace su labor, cómo hace las partidas, etcétera. Hay veces que algunos no tenemos oportunidad de ser jugadores. Como yo. O no quieren. También. Solo digo que he dicho varias partidas y nunca te has metido, pero bueno, solo digo. Así lo dejo caer. Ya. Pequeño secreto, pero no le digan a Cristian. Tengo silenciado a su servidor. Ah, perro. Bueno, ves, para entonces no te quejes, puto. A ver, ¿qué quieres que te diga? Prisionero, eres koala. No, es que me gusta bastante ser un director, güey. Pero yo busco ser jugador porque siento que a veces, como máster, que soy más máster que jugador, se me olvida qué es lo que busca un jugador. ¿Qué es lo que quiere un jugador dentro de una partida? ¿Cómo se siente ser un jugador? No cómo se siente, sino qué busca el jugador, güey. Como jugador. O sea, experimentar ser jugador para saber qué es lo que quiere un jugador de una partida, qué es lo que espera de un jugador. Se te olvida un poco ese O otro pensar como presa para cazar a la presa. En efecto. Sí, más que nada es eso. Digo, yo te conozco, Cristian, sé cómo eres como máster. Bufón, ¿cómo eres como director? Como máster. ¿Cómo decirlo? Promedio. Generalmente se me olvidan algunos detalles y hasta hay veces en que tengo que preguntar a los jugadores porque no encuentro las notas y es un poco extraño. Hace tiempo que no mastereaba y volví con una campaña. Fue la decisión. La peor decisión que inteligente. Volver con una campaña así. ¿Y tú, Cristian? Antes mastereaba con... ¿Yo qué? Ah, perdón, Bufón, no terminaste. Así antes mastereaba con un sistema manual casero, así de 6 características y eso. Y dejé de masterear y luego volví. Dungeons and Dragons, dotes, habilidades y muchas cosas. Bueno, mínimo Fue no una regresaste idea. en anima, güey. Estoy demente, no tanto. ¿Y tú, Chris? ¿Yo qué? ¿Cómo eres como máster, güey? La verdad, yo siento que me niveló a los jugadores. O sea, yo no soy, sinceramente no soy un máster que le gusta hacer TPK o, bueno, TPK. Ni tampoco... Siento que voy tirando un poco a lo permisivo, pero a lo permisivo en plan como pueden hacerse sus personajes. Ajá. Pero no a lo permisivo de dejar pasar todo por alto. Digamos, me siento un intermedio, aunque sí me faltan algunas cosas, en parte de mi ambientación. Es lo que más más carencias tengo. Ok. Y bueno, obviamente los tres somos muy distintos. Uno está volviendo a ser máster. El otro es un punto medio. Y yo. Me gusta mantener la sana convivencia en el grupo, obviamente. Y digo, aquí es donde viene mi desestrés de 2 personas que no me entregaron sus fichas a tiempo. Yo normalmente
Si hago una partida que no es una partida X, no tiene nada que ver en el universo que estoy creando, como sea, ¿no? Adelante. Hagan lo que quieran, tardes en lo que quieran, empezamos cuando ustedes quieran. Y la dejo ahí, ¿no? Me espero. Pero cuando hago una partida que sí le estoy metiendo producción. Le estoy producción. No, sí, le estoy metiendo producción, güey. Sí lo sé, solamente me acordé del meme. Así. Le estoy metiendo producción, le estoy metiendo una buena historia. En partida va a haber muchas cosas, o sea, va a ser una calidad chula, no mis improvisaciones de siempre. Traten, como jugadores, traten de ser puntuales con las entregas de sus fichas y de sus historias, porque con las historias normalmente los directores hacemos la historia. En base a sus personajes nosotros hacemos la historia, algunos. Otros les dicen, bueno, esta va a ser la historia, su objetivo es este, hagan personajes que estén relacionados con esto. Pero, como digo, cuando no muestran el interés o cuando se tardan tanto en entregar fichas, uno entiende que están ocupados. Pero si los ves, o sea, Cristian, si tú ves a tus jugadores que no te han entregado cosas, no te lo digo a ti, güey. No, es que pensé que ibas a decir si los ves jugando LOL a las 2 de la mañana. Sí, en efecto, si los ves jugando LOL a las 3 de la mañana y no te han entregado las cosas porque no tienen tiempo. ¿Qué piensas, Cristian? ¿Qué haces? O sea, que no les interesa, claro. De hecho, A mi favor. Quiero decir que me gusta tanto la partida que estoy detallando tanto el lore que llevo ya página y un cuarto. Y sigue sin entregármelo, güey. Bueno, entregarme. Cristian, Aparte. tampoco me ha entregado su trasfondo. El tuyo es que siempre se me olvida, sinceramente. Y como digo, esas son las cositas que te Solo van dando entregar. taches en el historial. Sí, de hecho, no creo que lo vaya a usar para otra campo. Pero luego aparezco y roleo y me presento puntual. Eso sí. Ya, pero de necesito Cristian trasfondo, Cristian. Me gusta cómo rolea. De Cristian me gusta cómo rolea. La verdad. A mí también. Lo que no me gusta es que no me entregue el trasfondo. Eso Bueno, es lo que no me gusta. vale, Bueno, que se entiende. antes de empezar el rosteo contra Cristian. Algunos Genial, jugadores- esta vez no es para mí. Algunos de mis jugadores me han dicho que soy como jugar Dark Souls 1 con dificultad extrema. Cristian, ¿tú qué opinas sobre eso? No sé, hasta ahora realmente las partidas que he jugado contigo no me han Nunca han parecido acabado. Exacto, nunca han acabado. Las descarta. Ya, es Directamente. ¿Quieres que te diga? Bueno, tendré que ver cómo eres como máster en vivo y en directo. Mira, muchos me dicen que soy como neta, o sea, mis partidas son para sufrir, y más en anima, son para jugar cosas difíciles. Obviamente no todo el rato va a ser una exigencia al 100%, y menos si es anima, porque eso es otra cosa. En D&D si les puse ese nivel, güey, y sobrevivían, era porque en un descanso largo se iban a recuperar toda su vida. Claro. El brazo no, pero su vida sí. Y en anima, curarte tardas una eternidad. Si no es con medicinas o con magia, porque con magia te curas rápido, pero en anima te tardas una eternidad en curarte. Porque ni la medicina Porque te cura tan rápido. Crazy Claudia. Entonces, te tardas tanto en curarte que, o sea, se termina volviendo difícil la partida porque tienes poca vida y tienes que andar con mucho cuidado. Y encima, si los dados no te acompañan, Lo que me suele pasar a mí. estás muerto. Dicho esto, Sí, F. no sé si tengan algo más que decir ustedes acerca del tema. Solamente que eso.
traten de ser felices. Como Master. Yo, lo que ya les dije, no es para asustarlos, todo lo que les dijimos. Realmente, ser máster enseña muchísimas cosas y te ayuda bastante a mejorar tu interpretación, tu descripción de las cosas y lo que hacen. Entonces, no es para asustarte. Si te gustaría contar una historia, cuéntala. O sea, te va mal de la primera vez en máster, no te preocupes. A todos nos va mal. Todos hemos pasado por ahí. Sí, O sea, ser máster es y como hemos una habilidad. pero poco Ser a máster es poco como una vas. habilidad, tienes que entrenarla. Exacto. Claro. Tienes que ir poco a poco practicando y eso te va a ayudar a ser mejor. Perfecto. Pues dicho esto, y sin nada más en sobre el tintero, de lo que todos estamos de acuerdo de ser máster, aunque a mí me gustaría decir 2 puntitos extras. 1. Adelante. Hazlo sufrir. Que sufran mucho. Yo estaba pensando en esa risa de lata maldad, ¿no? Que sufran Eres un tanto. sádico, koala. Que sufran tanto Eres que un tengan sádico. miedo de la siguiente partida. Y una última cosita. Llévalos a la locura. Sin nada más que decir, pueden volver a los dados, a sus fichas. Esto fue Off-Roll Podcast. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Como siempre, nos pueden encontrar en todos lados como Off-Roll Podcast. A mí me pueden encontrar como en todos lados como Koala Nórdico. Cristian, CT Games 02, básicamente. Bufón. Sé que te sigo preguntando. Yo no pero ya- existo en ya ninguna no red albergo social. esperanza. Sí, ya. Lo seguimos preguntando como por si acá, por decencia. Ajá, sí, por si algún día... Yo tengo la teoría de que algún día va a llegar y decir, pues me pueden encontrar en todos lados como Bufón. El día que no le preguntemos, Ajá, sí. ese Va a decir, día. ¿y yo qué? O de repente yo estoy despedido Exacto. y a mí me pueden encontrar como Bufón. Ahí, sí. Y todos nos quedamos. ¡Guau! 2 semanas Ese después. día va a ser el fin del mundo. Ese día va a ser el fin del mundo, se los aseguro. 2 semanas después No. le cancelan la cuenta. Sobre todo a Twitter. Pues nada, muchas gracias por estar aquí una vez más. A los que estuvieron en el chat, muchas gracias. Muchas gracias a los que nos están viendo en Twitch en directo. Recuerden que todos los domingos grabamos en directo el podcast por medio de YouTube Naranja, de la plataforma de videos Naranja en vivo. Digo, Naranja, Morada. morado. Oye, estaría bien, Vaya, ¿a dónde lo llevó el anime? Uf, qué oscuro secreto se ha revelado. Y... Sí. Y nada, Daltónico. recuerden que todos los martes en YouTube, en Spotify y en todas las demás plataformas. No olviden compartirlo, seguirnos en todos lados, darle like en YouTube, seguirnos en Spotify. Y nada más, el siguiente episodio es muy especial, por cierto. Va a venir el primer invitado y será bastante especial. Les recomiendo que no se lo pierdan y nos sintonicen en directo para solventar dudas. Que a lo mejor salen dudas, van a salir dudas de eso, lo más seguro. Y que nada, sin más que decir, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, estimados.